tenido la porandumia ahora Aveco durante la semana y las últimas semanas en realidad. Va hoy con la EPP y se llamó a silencio. Hace más de un año, casi un año en realidad, que no hay noticias sobre los terroristas y estamos en las puertas de un nuevo aniversario del ataque más devastador. ¿Qué recordás de aquel 27 de agosto de 2016 cuando los criminales mataron a 8 militares, Aldo? Y bueno, a mí me tocó estar casualmente haciendo unas fotografías realmente para la edición impresa del día siguiente, porque fue un sábado. Para el día domingo me fui a hacer unas fotografías. Ya los compañeros habían hecho una entrevista vía telefónica y bueno, necesitaron unas fotos a un suboficial, de suboficial Fariña, no sé si lo recordás, que él quedó en silla de ruedas tras un ataque también del EPP en abril del 2013. Edgar Fariña. Cuando una patrullera de la Policía Nacional, Edgar Fariña, sí, fue atacada. Bueno, entonces yo estaba en su casa, que queda allí en calle 12, en el distrito aún de Orqueta. Y bueno, allí recibo al salir un rato nada más de allí, recibo la información que ocurrió un hecho de atentado y que probablemente varios militares murieron en ese ataque. Y bueno, rápidamente, como estaba cerca, emprendí viaje hacia calle 18, que es donde se ingresa para poder ir hasta la zona de núcleo 6. Y ya unos metros nada más después de haber ingresado desde la ruta quinta, cuando eso ahora PI-05, ya me crucé con una ambulancia y allí pude tomar la primera fotografía. Prácticamente desde el móvil tomé esa fotografía y ya había enviado al grupo que tenemos, al grupo de WhatsApp que tenemos, donde reportamos los corresponsales habitualmente. Entonces ya también a través de notas de audio iba informando de los datos que había recibido. Y bueno, ya después me crucé con una patrullera ahí en núcleo 3, ya en Arroyito, y allí me habían indicado más o menos el lugar donde ocurrió el hecho. Y prácticamente unos 45 minutos después de haber ocurrido el hecho, yo ya estuve a metros de ese camión que quedó realmente, así como estás diciendo, tras un dantesco ataque, quedó destruido la parte del motor. Y bueno, ya a un costado de ese vehículo, en un charco de agua, he visto a 2 uniformados ya muertos. Y en la zona, cubriendo el perímetro, varios de los militares que conformaban la subárea de pacificación de donde habían salido estos militares que finalmente fueron atacados, estaban en el lugar. Bueno, minutos antes, 1 hora antes, ellos estaban compartiendo con los que estaban ya fallecidos. No tuve la oportunidad de llegar hasta el camión porque ya el paso se me fue interrumpido en ese lugar, se me interrumpió el paso y bueno, ya con lo que pude observar en el lugar pude tomar algunas fotografías desde el vehículo siempre y ya salí de la zona, me fui a unos 2 kilómetros más o menos del lugar y ya pude reportar allí para ABC Cardinal lo que había visto yo minutos antes allí en ese lugar, que realmente, como comúnmente se dice, iban ya impresionar realmente lo que he visto allí. Ya después, cuando conversamos, posteriormente pudimos volver a ir al lugar, ya la fiscalía había impedido el paso hasta muy cerca del vehículo y bueno, allí nosotros conversando con unos militares, algunos se echaron a llorar, lamentando la pérdida de estos 8 militares, porque en esa ambulancia que relataba yo, que me había cruzado minutos antes de llegar al lugar, iban 2 de los efectivos castrenses que finalmente también fallecieron incluso antes de llegar al hospital. Los asesinados por el grupo terrorista EPP, aquella fatídica jornada, resultaron ser un oficial, 6 suboficiales y un soldado profesional. Él era el jefe de grupo, el subteniente Félix Fernando Fernández Duarte, quien tenía 28 años de edad. El siguiente en la nómina de asesinados, el suboficial principal Lucio de Jesús Torrasca Galván, quien tenía 43 años y era el conductor del camión. El subteniente que decíamos era el jefe de grupo. En la carrocería
Iban el sargento primero Eder Ramón Arias Cáceres, de 32 años, a quien vemos en pantalla. También viajaba en la carrocería el sargento primero Robert Fabián Cañete Pereira, quien tenía 30 años. Igualmente resultó asesinado el sargento primero Hugo Alberto Candia Benítez, de 27 años. Asimismo, murió el vicesargento primero Genaro de Jesús Arias Palacios, de 27 años. El vicesargento primero Pablo Farías, de 24 años, a quien vemos en pantalla igualmente. Así como el sargento segundo Sergio Daniel López, de 23 años. Era un soldado profesional, es decir, incorporado a las Fuerzas Armadas por un periodo de tiempo de 1 año. Él estaba por concluir su servicio y desgraciadamente fue una de las víctimas de este ataque. Opa, y la EPP, Aldo, va en de calcular, ¿qué se maneja en el norte? ¿Cuál es la percepción de ustedes? Y al menos esa misma pregunta, seguramente en forma, no sé si diaria, pero semanal, la gente me hace a mí. Tanto personas que viven en esta parte del país como otros amigos, oyentes, televidentes, lectores que habitualmente siguen nuestro trabajo, nos preguntan. El 23 de octubre del año pasado fue aquel ataque en donde, ese enfrentamiento, donde murió Osvaldo Villalba y otros miembros del EPP. Y desde entonces prácticamente, al menos así, vamos a decir, oficialmente, que se haya dicho a través de los medios, que se haya conocido a través de los medios, al menos no se supo más nada, Iván. Y no creo que haya desaparecido. Realmente para ellos fue un golpe muy fuerte, de la muerte del líder de esa banda armada. Y bueno, realmente ellos estaban ya en los últimos años, en los últimos tiempos, ya viviendo, si es que vale el término, en la zona del departamento de Amambay, sin dejar mucho el departamento de Concepción, porque prácticamente ahí en el límite se movían, en el límite entre Concepción y Amambay. Pero al menos lo último que nosotros sabemos es que no hay informaciones nuevas aparentemente, al menos reitero eso. Seguramente los investigadores tendrán informaciones que no pueden socializar, pero hasta ahora al menos ningún hecho nuevo de ataque, ni de amenazas, ni de comunicados, ni de panfletos ha hecho el EPP o ha dejado el EPP en los últimos, prácticamente ya 1 año, así como estás diciendo. La presencia del código obedece a lo que vos estás manifestando, Aldo, aún en ese lugar, y no hay ninguna intención de que se aparten de ese lugar, porque no se puede descartar ninguna presencia de algún grupo criminal, le hace EPP, le hace MR, ya más desguarecido probablemente, ACA, que ya prácticamente habría desaparecido, ¿no? Pero dejar la zona, pensar de que ya todo terminó sería un grave error probablemente, Aldo, ¿no? Sí, un grave error y un gran retroceso seguramente en esta lucha que tiene el Estado paraguayo, no el gobierno, ¿verdad? Porque los gobiernos van cambiando, pero el Estado paraguayo en contra de estas personas que atentan principalmente en contra de personas, no solamente de paraguayos, sino de personas que viven y trabajan en suelo paraguayo.